Buenas noches, retomando nuestro ciclo de live a esta hora de la noche. Hoy pues realmente tuvimos una sesión genial en horas de la mañana, un cambio de horario por la ubicación de nuestro ponente, pero vamos a retomar nuestro horario de la noche con un ponente también genial que vamos a estar conversando de un tema que se está utilizando muchísimo y realmente es él como experto quien nos va a estar comentando de qué trata. Hoy vamos a estar hablando de Lean. Muchos me preguntaban, oye, pero ¿qué van ustedes a presentar que dice Lean? Realmente, pues lo que vamos a hablar el día de hoy es de este término que es Lean. Y Alfredo, quien nos va a estar esta noche, pues asesorando desde Ecuador, va a estar conversando con nosotros acerca de esta filosofía. De verdad que para nosotros es todo un honor poder brindarles a toda nuestra comunidad de Hispanoamérica un poco de conocimiento, estas cápsulas que les permiten a ustedes también ampliar el conocimiento y saber hacia dónde se van a ir formando, porque no es solamente hacer un curso, no es solamente formarse, es también saber qué tipo de cursos tomar y cuáles cursos tienen afinidad con mi carrera. Ya estamos esta semana terminando pues la apertura de lo que va a ser el Club Acadia, ese Club Acadia pues para todas las personas que ya han visto formación con nosotros, todas las personas que actualmente pues quieran formar parte de este equipo donde tendremos pues algunos beneficios, entre ellos por supuesto algunos descuentos, algunos cursos especiales, actividades como seminarios exclusivas para nuestro club. Entonces pues les invitamos cuando ya tengamos eh, los datos de acceso para estar allí en nuestro club, pues que se unan porque para nosotros es un gusto hacer crecer una comunidad que hace del mundo un sitio mejor para vivir. Bien, por acá entonces está Jesús. Buenas noches, Jesús. Esperando a nuestro ponente del día de hoy. Vamos a estar hablando de Lean. ¿Qué es Lean? ¿Qué no es Lean? ¿Cuáles son los fundamentos del Lean? Y pues quédense de verdad con nosotros porque va a estar bien interesante. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Paola. Se está conectando por acá. Una hora en la que normalmente pues se van sumando cuando estamos en casa y estamos allí pues relajados, aprovechando el tiempo para aprender algo adicional. A ver, debe estar por conectarse entonces nuestro ponente del día de hoy, esperando todavía por él. Les invitamos a ver también el live de esta mañana, el live que está, este live se llama Empleo Soñado, porque pues hablamos de la parte laboral. Muchas veces decimos, pero ¿por qué no encontramos trabajo? ¿Por qué no nos llaman? ¿Por qué no entramos a una buena empresa porque siento que no soy yo el calificado? Entonces, Elena Lucas en la mañana desde España nos estuvo comentando y sobre todo eh, cuál es ese ambiente en España, cuál es ese entorno para nosotros conseguir un empleo y no solamente conseguir un empleo, sino un empleo que se adapte a nuestros principios, que se adapte a lo que nosotros queremos hacer. Entonces les invitamos adicionalmente a que se conecten, bueno, no se conecten realmente, pues mirar ese live que ya está grabado en nuestra plataforma. Vamos a esperar por acá un momentito, debe estar por sumarse nuestro amigo Alfredo, nuestro colega. A ver, no lo veo por aquí. Vamos a ver entonces, seguimos esperando. De verdad que para nosotros es un gusto cada vez que ustedes se conectan, cada vez que ustedes comparten con nosotros, cada vez que ustedes pues tienen ese interés de formarse, ese interés de crecer como personas, crecer como profesionales. Y realmente pues aquí este, tenemos el gusto de compartir no solamente con mi persona, compartir no ser simplemente una empresa que dicta cursos, una empresa que digamos que vende cursos, porque la intención es que nuestra comunidad también se lleve mucho valor. Ya por acá nos está confirmando Alfredo que se está uniendo y bueno, esperamos un poco entonces para para hacer entonces ese live. Por acá está Alfredo, Link Consultora. Vamos a ver por acá su acceso.
Ok, vamos a ver, debe estar conectándose en unos minutitos. Ya de hecho se está conectando, ya lo debemos tener acá en unos segundos. Min Consultora se unió. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, todo bien, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Todo bien por acá. Excelente. Un placer de verdad para mí que pues nos hayas permitido entrar en tu agenda, porque sabemos realmente que pues estás sumamente ocupado. Eh, para los que no te conocen, Alfredo pues lleva Lean Consultora como cuenta. Alfredo tiene unos podcasts bien interesantes. Oye, produces mucho contenido de valor y los que estamos en este mundo sabemos cuánto tiempo nos quita eso, ¿no? A veces, o tal vez cuánto tiempo tenemos que invertir en eso, no cuánto tiempo nos quita, cuánto tiempo tenemos que invertir en eso. Y pues Sí, yo creo realmente, que te escuchamos. sí, 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 justo yo creo que es súper importante ese contenido de valor y ojalá, digamos, todo lo que se hace, tanto tú como yo, realmente aporte a la gente, ¿no? Que es la idea, ¿no? Sí, Alfredo, desde Ecuador, ingeniero industrial, especialista en todo esto que es Lean, pero para los que no conocemos este tema, para los que no manejamos estos términos, pues vamos a empezar por una pregunta simple y básica. ¿Qué es el Lean? ¿Realmente dónde utilizamos el Lean? Eh, Sí, de hecho, es bastante interesante. Bueno, si ya. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, ¿no? Buenas noches con la gente que se va conectando, igual dispuesto a cualquier pregunta que tengan. Y de hecho el tema del Lean es bastante interesante, sobre todo porque hay unas cuestiones, medio unas pinceladas por ahí que hay que afinar, no tomar en cuenta, algunos conceptos medio que están en el aire, porque lo que nosotros conocemos como Lean Manufacturing, con el nombre de Lean, está bastante occidentalizado, digamos, ¿no? Es mucho sobre todo de Estados Unidos, bastante a la parte y se empieza a difundir, ¿no? Y hay algunas matices, connotaciones que se diferencian, digamos, un poco o toman como madre al famoso TPS, ¿no? Que el sistema de producción Toyota, ¿no? Que prácticamente Ujú. nace ahí. Pero hay muchas herramientas, muchas cosas que no son simples traducciones, digamos, de herramientas que ellos utilizan, sino son modificaciones, medio adaptaciones por temas laborales, temas culturales. Entonces, hay algunas cuestiones que son medio interesantes que se deben tomar en cuenta antes de empezar el tema del link, ¿no? Porque te digo eso porque, sobre todo en el LinkedIn, ¿no? Hay a veces medio un debate, medio casi moral ahí, de que gente que ha estudiado el tema de TPS en Japón, ¿no? Y choca full con gente que estamos acá, digamos, más en Occidente. Entonces ahí hay conceptos que a veces se cruzan, digamos, pero es importante saber que al final son herramientas que me ayudan a la mejora continua, ¿no? Justo respecto a tu pregunta, yo creo que el tema de Lean es bastante amplio, pero sobre todo hay cosas que hay que empezar a definir y siempre me gusta comenzar diciendo que ¿qué no es Lean, digamos? Para Correcto. poder entender qué es el link, ¿no? Es importante también tener esas matices porque a veces en la bibliografía o también en internet, en el tanto contenido que hay sobre el tema, como que hay conceptos que se cruzan, se entremezclan, entonces a veces como que se pierde un poquito el sentido. Y he visto, digamos, unos puntos importantes para saber qué no es link, ¿no? Sobre todo, ¿no? Primero, el link no es reducción de personal, ¿no? A veces pensamos que bueno, vamos a optimizar algo y lo primero que se nos pasa por la mente es que vamos a sacar gente, ¿no? Y bueno, yo que soy ingeniero industrial, a veces como que somos medio mal vistos y piensan que es lo primero que podemos tomar, ¿no? Como punto para trabajar. Que digo yo, podría ser lo más fácil, ¿no? Pero de hecho el Lean se centra mucho en trabajar en la gente, ¿no? Es bastante el centro, de hecho, de la mejora continua, de todos los procesos que se pueden hacer, son las personas, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Es trabajar con ellos, las ideas de mejora y sobre todo, igual que capacitarles y demás, ¿no? También el Lean no es solo un conjunto de herramientas, ¿no? Que como sabemos hay millones de herramientas que son de Lean como tal, pero no es solo eso, ¿no? Más bien el Lean es una filosofía de trabajo, el tema de mejora continua, que va de mano con el Kaizen, bueno, va por ese lado, ¿no? No es solo algo Ujú. frío, digamos, herramientas, sino es mucho más filosófico, digamos, un poco más una metodología. Lean también no es solo un programa, o sea, no es que muy bien vamos a hacer Lean 6 meses y después nos olvidamos, o sea, no es algo Ujú. así, sino es más bien es algo constante en el tiempo, que buscamos que se mantenga realmente en el tiempo y a largo plazo, ¿no? Que es también algo que es a veces un poquito difícil visualizarle, porque queremos ya los resultados muy rápido, ¿no? Ujú. En días, digamos. Entonces también va por ese lado. También el link no es trabajo en oficina. A veces pensamos que estamos en la oficina y con que estás viendo, no sé, un Excel ahí, millones de datos y cosas así, sino más bien es ir al Gemba, ¿no? Estar en la planta, estar con la gente, siempre caminando, conversando a ver
qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Entonces es mucho trabajo de campo, porque ahí realmente es donde pasan las cosas, ¿no? Entonces también es esa parte. Lean también no es solo, a veces piensa que todas estas herramientas, no solo el Lean, sino todo tipo de metodología, se apunta solo a costos, ¿no? Que vamos a bajar costos, vamos a reducir costos. No va también por ese lado, ¿no? Hay otras cuestiones más importantes que mejor fijarse en todo el proceso, digamos, ¿no? Ver un todo y trabajar de esa manera. También Lean no está solo ya en la industria de la manufactura, es Ujú. importante también, ha dado un salto interesante, digamos, al tema de servicios. Ahora en la pandemia hay muchos artículos por ahí del tema que se ha enfocado al tema de salud, por ejemplo, cómo Lean se ha aplicado en algunas áreas de hospitales, los tiempos de espera y como tal, es interesante. Otros países donde se está aplicando el Lean también en el tema de gobierno público, ¿no? La función pública. Es Ujú. importante también, interesante cómo están buscando también ahí una vuelta. El Lean tampoco son solo certificaciones, o sea, no es que vamos a hacer un curso de Lean y ya hacemos el curso y se acabó también. O sea, es importante también, la formación siempre va a ser importante como tal, pero no quedarse solo en ese aspecto, ¿no? No es que vamos a tener un Ujú. cartón, ¿no? Porque a veces he escuchado, ¿no? No es que la empresa está cerca de certificarse como Lean, ¿no? Entonces, no sé, a veces se queda un poco en el aire eso, ¿qué certificas? ¿Cómo va? Como digo, el Lean es algo que es a largo plazo y no solo es algo de algo muy puntual, ¿no? Algo del momento. Sí. Y el Lean también no es solo, no es una camisa de fuerza, digamos, en el tema de que vamos a estandarizar y dejarle quieto como tal, sino es algo muy, muy dinámico, ¿no? Al final es algo que siempre se va cambiando en el día a día, siempre se va viendo qué se puede mejorar. Y de hecho, no es una camisa de fuerza, digamos, los cambios que hagamos, no es que se quede en Ujú. ese punto, sino siempre hay que ir mejorando. Bien, Tocas, entonces haciendo esa, to- esa pequeña introducción, ok. yo te diría que el Lean tiene varias definiciones, la verdad. O sea, si ustedes buscan en la bibliografía, hay un montón de cosas, digamos, ahí que se puede definir como Lean, unas mucho más amplias, otras no tan amplias como tal. Y yo me quedo con dos, ¿no? Hay un libro muy interesante que es de Taiichi Ohno, donde él cuenta, ¿no? Cómo es este sistema de producción Toyota. Igual les recomiendo, esa historia es bastante interesante, ¿no? Cómo él fue trabajando en esa parte. La historia de la Toyota como tal es bastante importante que lo busquen. En el Toyota Way hay bastante datos ahí de cómo es eso de ahí. Y él le define como un todo, ¿no? Que básicamente él tiene una definición grandota que dice que el Lean, el objetivo fundamental es básicamente eliminar desperdicios, ¿no? Buscando crear mayor valor, eliminando los desperdicios de forma implacable, dicen, ¿no? O sea, constante en el tiempo y demás, ¿no? Y hay otro autor que es bastante interesante, de hecho él es el que occidentaliza, digamos, estos conceptos, o sea, que le trae acá y nos cuenta cómo está pasando, que es James Womack. Él tiene dos libros muy interesantes, que el uno es que sirven de mucha introducción, digamos, para la gente que quiera también meterse en el mundo del Lean, el tema de la máquina que cambia el mundo y el libro del pensamiento Lean, ¿no? Y ahí él cuenta historias, ¿no? De qué es la Toyota, los proveedores que empezaron a tener aquí en Occidente, digamos, y cómo fueron aplicando el pensamiento. Y él lo define bastante simpático, digamos, súper sencillo. De hecho, hay un video por ahí en YouTube de cómo cuenta él, cómo es que se inventó, cómo se les ocurrió, digamos, el término de Lean, ¿no? O sea, de dónde salió prácticamente el tema de Lean, porque, o sea, el Lean con TPS no tiene nada que ver, o sea, no es que es una traducción literal, digamos, del sistema de producción Toyota, no tiene nada que ver, más bien es una especie de darle una vuelta, ¿no? Lean, esbelto, bajar, reducir desperdicios, entonces ahí se fueron inventando unas cosas. Y para el Lean Manufacturing no es más que crear valor con menos recursos y eliminando los desperdicios. O sea, ese es el concepto más sencillo, El digamos, que concepto. podría darles de lo que es Lean. Básicamente es hacer más con menos, ¿no? O sea, eso es el término. Y Ahora, de hecho el Lean es... Dime. tocaste un punto que me parece interesante y que además pienso que es de un alto interés para nuestra comunidad. Muchas de las personas que se conectan por la naturaleza de lo que hacemos nosotros, pues hacemos formación, hacemos asesoría. Muchas personas pues se conectan también para ver qué formación estamos ofreciendo y tocaste un tema medular y es que comentas pues que realmente muchas personas dicen Lean se puso de moda, voy a hacer un curso y ya pues tengo un certificado o tengo algo que dice Lean. ¿Dónde está esa ruta del profesional que quiere ingresar a este mundo? Porque realmente, pues, como dices tú, en resumen, es hacer más con menos, pero ¿por dónde?
voy, porque también una cosa es que la empresa quiera tomar esta metodología y otra cosa es que yo como profesional desee tener formación para poder entrar en estas empresas que tienen esta metodología. Entonces, hablaste de diferentes herramientas, hablaste de diferentes formaciones. También sería interesante comentarnos si en Lean Consultora ustedes dictan estas formaciones para saber entonces por dónde iniciar, porque realmente creo que es una de las cosas que más le interesa o que a lo mejor les llama la atención a las personas que primera vez que escuchan este término del Lean o esbelto. Sí, de hecho, eso es bastante interesante lo que dices. Y yo creo, bueno, yo por tema de estudios viví un par de años en España. Entonces, el término, el Lean Manufacturing como tal, aún no está tan difundido, digamos, a nivel Latinoamérica. Yo en Ecuador, por ejemplo, no hay todavía una concepción, ¿no? Una conciencia de qué es el Lean, para qué sirve. O sea, hay herramientas sueltas, ¿no? Empresas, no sé, aplican las 5S o a otra herramienta como tal, pero muy puntual, ¿no? De hecho, el Lean es un todo, ¿no? Eso es, hay que entender eso que es un todo y que tiene muchas herramientas y hay que aplicar según la realidad de la empresa, ¿no? Como tal. Entonces, ahí también falta todavía que se venda un poco más. De hecho, también esa es una de mis labores con el contenido, de reconocer el link y como tal, ¿no? Esa es una de los objetivos, digamos. Para aquellas personas que quieran interesarse mucho en esto, de hecho, hay muchos sitios muy buenos, digamos, en el tema de link, hay mucho contenido que se puede ver. Pero hay que primero entenderle, ¿no? Por ejemplo, esos dos libros que menciono, El pensamiento Lean y La máquina que cambió el mundo, son muy buenas introductorios, digamos, para el término de Lean, una introducción como tal, para saber de qué va, los principios como tal, en qué se centra. Y de ahí centrarse sobre todo en las herramientas, o sea, las famosas 5S, el SMED, no sé, el BCM, tantas que hay por ahí. Aprender un poco de eso, empaparse de qué va por ahí, porque estoy seguro que hay muy pocas empresas que las aplican al 100%, ¿no? O tal vez, como digo, es algo esporádico, fue alguna vez, o un proyecto como tal, pero como está muy, todavía no está tan, no se ve en un todo, ¿no? O sea, está muy disperso, digamos, en esa parte, no sé, esa parte. ¿Por qué? Y de hecho viene a ser como que, no digamos un problema, entre comillas, el Lean, como ataca mucho al tema del cambio de cultura, o sea, la mejora continua, algo mucho de la gente. Tal vez por ahí viene esa ruptura, digamos, entre aplicar acá en la fábrica, pero por otra parte, esa parte también medular, digamos, esa parte filosófica que hay. Hay muchos blogs súper interesantes, de hecho, gente que está mucho más experta en ese sentido. Bueno, creo que al final igual le dan las recomendaciones de que donde pueden enfocarse mucho más en línea, aparte, bueno, el contenido que hacemos, bueno, tú y yo, para difundir esa parte. Y de hecho, ya más a la empresa como tal, yo creo que es importante a ellos tocarles, digamos, estos términos. Obviamente, no venderle tanto como Lean Manufacturing, como yo creo que Lean Manufacturing es un término no muy marketero, digamos, Uh en -huh. ese sentido, sino con un lenguaje mucho más sencillo, ejemplos bastante simpáticos, porque ya en la práctica, digamos, y de hecho creo que es un error que se comete mucho cuando vas a implementar una herramienta, de golpe vas a una herramienta muy compleja, digamos. Pero de hecho, si ustedes buscan, por ejemplo, el concepto de la casa de Toyota, ahí hay unos cimientos, no hay unos pilares, hay un techo, digamos, son unos objetivos, y no podemos comenzar la casa por el techo, ¿no? Sino hay unas bases bien importantes, por ejemplo, el tema de comunicación, el tema de la cultura de la empresa, cómo está, que tenga definido algunas cuestiones ya de los típicos, ¿no? Misión, visión, el propósito de la empresa. Entonces, esas cositas también hay de Lean, o sea, de hecho, empieza por ahí para ver cómo está la empresa y de ahí que yo una vez tenga ese piso ya muy bien afianzado, digamos, los cimientos muy bien establecidos, me puedo recién aventurar a implementar herramientas mucho más complejas, ¿no? Que exigen tal vez recursos, más tiempo, más formación como tal, ¿no? Va por ese lado, ¿no? De ahí yo creo que hay un gran déficit también en la parte de universidad. Yo justo ahí grababa un podcast con un amigo de Argentina y él me decía que, o sea, él me se graduó hace unos años, yo me gradué hace unos años, y hasta el día de hoy no hay una materia que toque Lean en las universidades. O sea, yo no sé que diga Lean Manufacturing, ¿no? Se ven cosas así, Correcto. es como un adicional, un extra por ahí a una materia, no sé, en producción como tal, o yo tenía sistemas de manufactura y se nombraba las 5S, pero nunca como un sistema, ¿no? Como un todo, ¿no? Entonces también ahí hay un problema, digamos, más acá en esta, yo diría en Latinoamérica en sí, porque yo, bueno, por mi experiencia afuera, ahí ya estaba mucho más, hay mucho más conciencia de Lean. Las empresas ya pedían profesionales que sepan de Lean, ¿no? Empresas ya aplicaban el Lean, pero como un todo, ¿no? Un sistema ya grande y
que tiene muchas aristas. Y aquí falta eso también, ¿no? Hay mucho en la parte académica que no se conocen, se toca por cuenta propia, digamos, irse enterando de esos temas, de la mejora continua, del Lean como tal, y cada uno por su cuenta, ¿no? Sí, bueno, para los que se están conectando recientemente, Alfredo Quito, desde Ecuador, ingeniero industrial, con un máster en organización y logística en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, mucha experiencia y lo que más me parece interesante de lo que estás haciendo, Alfredo, es que estás divulgando el conocimiento, es que lo estás llevando de la forma en la cual se está llevando actualmente la información. Se siguen usando los libros, se siguen consultando, digamos, la información de manera tradicional, pero es necesario complementar con blogs, complementar con videos, complementar con podcasts y adicionalmente que nos permite esa interacción. Fíjate, nosotros estamos hoy conversando, realmente no tengo idea exacta de cuántos kilómetros de separación tenemos, pero pues son muchos y esto nos ha permitido ser ciudadanos del mundo, estar, digamos, a la vanguardia de lo que está pasando en otros sitios. Y si bien es cierto lo que tú comentas, que Latinoamérica tiene, por supuesto, un cambio o es una conciencia totalmente distinta pues, a lo que tal vez es la cultura asiática, y tratar de incluir esto dentro de nuestra sociedad a veces es un poco duro, ¿no? Y un poco difícil. Fíjate que el mundo está cambiando, vemos justo ahora metodologías como Scrum, por ejemplo, usamos tableros Kanban, estamos utilizando todo esto de la mejora continua y aún así las universidades no lo tocan como materias, aún así las universidades siguen estando en lo tradicional, las universidades siguen dictando las materias, digamos, un poco más académicas y esto pasa a ser en muchos casos especializaciones, posgrados, cursos complementarios que toman las personas. Comentabas de esa estructura Toyota. Ahora, ¿cuáles son esos pilares del Lean como tal? ¿Son estos que mencionabas o hay unos adicionales al Lean como tal que debemos conocer? Sí, de hecho, hay un libro muy bueno que se llama de Jeffrey K. Licker, que es de Toyota Way, ¿no? Los 14 principios de Lean, que son Ujú. él retoma, ¿no? Comenta un poquito de eso, igual a su experiencia es contemporánea, digamos, a Womack en ese sentido. Y él, de hecho, les recomiendo ver, hay un comentario muy bueno que salió recién, que es de la History, está en YouTube. Bueno, cuenta la historia de la industria automotriz, ¿no? Y de hecho se menciona a Toyota, ¿no? Y de hecho al que le entrevistan es a Jeffrey Kaliker, ¿no? Porque él sabe cómo es Toyota y cómo empezó la automotriz como tal. Y vean por ahí, justo vean en la parte de Toyota, es bien interesante qué fue haciendo, ¿no? Cómo comenzó copiando modelos, bueno, y de Volkswagen y empezó ya con el modelo que es ahora el Corolla, que es el más vendido del mundo, bueno, y ahí cuenta cómo creció y bueno, nace todo esto de aquí. Él define en ese libro, ¿no? 14 principios bastante simpáticos, ¿no? Que él, en su observación, digamos, a su criterio, ha ido plasmando y dice que son los más importantes. Por ejemplo, el primero dice que no basemos las decisiones en el corto plazo, el link siempre busque ese largo plazo, ¿no? Ese es también un cambio bien importante, algo que tomar en cuenta, porque muchas veces, digo, la parte directiva, ¿no? La parte gerencial, queremos resultados ya, ¿no? Entonces hay que sacrificar un poquito ese corto plazo para tener resultados a largo plazo, ¿no? Obviamente se toma un punto muy importante que es el tema de ese famoso de flujo continuo, ¿no? Que busque el Lean, ¿no? El flujo de una pieza, ¿no? A los que no saben, el Lean se opone, digamos, entre comillas, o está en contra a la producción en lotes, ¿no? A la típica producción en masa, grandes volúmenes. El Lean no va por ese lado, va mejor una producción más fluida, de lotes pequeños. Lo ideal es un flujo de una pieza, trabajando en base a la demanda, entonces va por ese lado. También, justo, el tercer punto toca el sistema pull, ¿no? Que es, hay esta dicotomía, digamos, del sistema push, empujar la producción a producir contra inventario, ¿no? Grandes volúmenes, y el sistema pull, o sea, alar y trabajar en base a la demanda. Entre Lean trabaja en base a un sistema pull o busca, ¿no? Digamos que la mayoría del sistema trabaje en esa base, ¿no? De ahí en la práctica es diferente, ¿no? Y tal vez habrá partes que son push, habrá partes que son pull, bueno, ya eso ya depende mucho de la práctica también, que es también algo bien importante. Hay que nivelar la carga de trabajo, o sea, básicamente, tanto en personas como en los equipos que tengamos, ¿no? Es encontrar ese equilibrio. Hay una metodología en Lean que es el famoso Heijunka, ¿no? Que es nivelar la producción en esa parte.
El Lean también, como quinto punto, dice que hay que crear una cultura dentro de la empresa para poder resolver los problemas. Eso es algo fundamental también en el tema del Lean. Aquí aparece la metodología de los cinco porqués, por ejemplo, el famoso diagrama de Chicago, que es buscar esa causa raíz, ¿no? de los problemas. Dice también que la parte estándar, ¿no? Que estandarizar las tareas es clave, de hecho, para crear ese orden, digamos, esa armonía en todos los procesos. Es algo también que no se ve mucho, ¿no? O como que le dejamos medio de lado, está un poquito botado, digamos, ahí en ese sentido y se va quedando, ¿no? El Lean también trabaja, el séptimo punto que él menciona, mucho en el control visual. Eso está bien chévere, digamos, en el Lean, trabaja muchísimo con eso. No solo las famosas pancartas, ¿no? Como están todos los indicadores, todo lo que manejamos, y de hecho muchas cosas físicas. Y yo he tenido la oportunidad de conocer fábricas que aplican muy bien el Lean, digamos, y todo eso, o sea, con colores, señalizaciones, no hay donde perderse, todo bien marcado, grandes letreros y cosas no caras, de hecho bastante sencillas, digamos, pero que dan cosa que la persona que está ahí de un solo vistazo, digamos, tranquilamente ubique todo, ¿no? Sepa cómo está el estado actual en ese momento, que es bastante simpático. En octavo punto, es más interesante, dice que en el Lean debemos usar solo la tecnología que es conocida para nosotros y que es bastante fiable, digamos. El Lean no, es bastante austero, digamos, esa parte. No busca comprar la máquina último modelo y que sea la más tecnológica y que produzca 10.000 piezas en una hora, sino utilizar lo que le sirve, ¿no? Porque un pilar de Lean es el justo a tiempo, y de hecho es producir únicamente lo que se necesita, ¿no? En el tiempo que se necesita, cuando se necesita, ¿no? Y eso no incluye, digamos, comprar grandes equipos y grandes volúmenes de producción, sino más bien pequeñas viejas, de hecho, que me sirvan, pero que hagan lo que yo necesito y nada más, ¿no? Selimba trabaja mucho en esa parte. El noveno punto dice que desarrollemos a la gente, ¿no? Gente que realmente se interiorice mucho en la filosofía y pueda formar a las demás personas también. O sea, que realmente sienta esto. De hecho, es un punto bien importante eso porque alguna vez también conversaba con un amigo y decía, tú no puedes aplicar Lean en tu trabajo o en la fábrica si tú también en tu vida personal, digamos, no asumes mucho estas cosas, ¿no? O sea, no interiorizas mucho ese sentido del orden, de la estandarización, de la planificación. Entonces, si uno no también no está en sincronía, es un poco incoherente, digamos. No voy a poder aplicar, digamos, con sentido, digamos, esa parte, ¿no? Décimo primer punto que menciona él, que el Lean no debe quedarse solo dentro de mi fábrica, ¿no? Dentro de la planta como tal, sino que va a llegar un punto que debo hacer lo posible de estos conocimientos, transmitir también tanto a mis proveedores como a mis clientes. Porque no me sirve de nada a mí tener una fábrica muy organizada, muy todo lean, digamos, y mi proveedor me falla, ¿no? O tengo problemas con la materia prima que me da él, o los clientes son un relajo afuera de la fábrica. Entonces, ese también es, poco a poco también debo empezar a expandir y hacer que ellos también se involucren muchísimo en esto. El punto 12 que toca él es un término japonés también que es el famoso Genchi Kenbutsu, que básicamente es que no me crea todo lo que me dicen en la fábrica, sino que yo vaya al piso, vea por mi cuenta, pregunte todo, o sea, pregunte los típicos por qué está, cómo va la cosa, y también y resuelva los problemas, ¿no? Pero con mucho respeto también a la gente, eso es bastante importante, porque a veces, ¿qué pasa? Estamos en la empresa y nos dicen, yo pregunto, ¿no? ¿Y cómo está la calidad? Todo bien. ¿Qué tal la producción? Excelente. Entonces, no quedarme no confiarme, digamos, en lo que me digan, sino yo mismo ir y recorrer, ¿no? Ver qué está pasando. El 13 es un término bien simpático, se llama Nemawashi, que es un término también muy japonés, que básicamente dice que yo no tome las decisiones solo, ¿no? O sea, que converse, consulte, busque consenso con la gente, ¿no? Habrá 10 personas ahí que también están en los procesos todos los días y que yo converse con ellos, ¿no? Y no tome las decisiones por mi cuenta. Y el último, el número 14, hace referencia al Kaizen, ¿no? Al Kaizen, básicamente, que es ya la mejora continua, que en un término filosófico viene a ser, ¿no? Que hacer pequeñas cosas, ¿no? Todos los días, un poquito mejor, y que va trabajando en esa forma, ¿no? Ese es la diferencia. Entonces Jeffrey Kaliker toma estos 14 puntos en su libro que es de Toyota Way, y ahí sí está muy explicado, ¿no? A profundidad de qué va cada uno de ellos, ¿no? Y en qué se trata cada uno de ellos, y ya realmente él ha considerado, digamos, que esa es la clave del éxito, digamos, de la Toyota, de que ha hecho, digamos, tome en cuenta eso de aquí, y obviamente detrás de estos puntos, digamos, esos pilares,
ya hay un montón de cosas, ¿no? Temas ya de cultura, temas ya de disciplina de ellos, que a veces, como dices tú, son muy difíciles de replicar a nivel de Occidente, ¿no? De hecho, hay una anécdota bien interesante. Cuando la Toyota empezó a expandirse en Estados Unidos, abrió su primera fábrica, ¿no? Y necesitaba buscar proveedores, obviamente, que estén de la localidad. La Toyota lo que hizo es mandar consultores, ¿no? Gente que trabaja en la Toyota a esas fábricas para que les enseñen, ¿no? El sistema, ¿no? Y de alguna forma buscar replicar el sistema. Y hay una herramienta que se llama el círculo de Ono, que consiste básicamente en que, bueno, como el original, ¿no? Consistía en Toyota, que literal, Peicho no dibujaba un círculo en el piso y le ponía a una persona ahí, dentro del círculo paradita ahí, que durante 8 horas analice un proceso, solo un proceso. Y ya ese era el método de él. Y cuando vieron los consultores aquí a Occidente, se dieron cuenta que era imposible que dejar a una persona 8 horas parada ahí en un lugar, no iba a caerse nunca. Dijeron, ok, Ujú. no hagamos 8 horas, hagamos media horita. Les dejaron que durante 30 minutos una persona observe un proceso, pero la condición es que durante esa media hora dé 50 posibles mejoras a ese proceso, ¿no? Entonces él anota todo lo que ve mal, ¿no? No sé, que el trabajador se mueve demasiado, que se demora la materia prima, que no sé, está sucio el lugar. O sea, todo lo que se le ocurre, digamos, en esa media hora, anotar, ¿no? Y al final son ideas de, de mejora. Entonces, esos son los casos y pilares que da Jeffrey Kaliker. Y en cambio, analizando el esquema, digamos, de la casa Toyota, o sea, si ustedes fijan, hay un par de pilares bien importantes que son los muros, ¿no? Digamos, uno es el justo tiempo, que es ese producir realmente lo que se necesita, y otro es el tema del famoso jidoka, digamos, también es un término en japonés, que hace referencia a darle la autonomía a la gente para que ellos mismos resuelvan los problemas, ¿no? Y ahí obviamente hay muchas herramientas que les ayudan a eso, que tengan la potestad de parar la máquina, de decir, saben que esto no sirve, de resolver dar la solución y no estar dependiendo, digamos, de que yo tenga que ir a... Y esto pasa mucho aquí. Se daña algo y como no tengo la autoridad de hacer las cosas, tengo que ir a decirle al supervisor, oiga, ¿sabe que está pasando esto? ¿Qué hacemos? Y el trabajo tiene toda la autoridad y tiene que ir a buscar al jefe de planta. Oiga, ¿qué hacemos aquí? Buscamos. Y puede que él tampoco tenga autoridad y tiene que ir a uno, a un escalón más arriba todavía. Entonces esto en Shidoka es ese pilar, que la gente mismo sea capaz de dar solución a los problemas en ese instante, ¿no? Y no estar esperando de los demás, ¿no? Oye, es tan interesante este mundo y tan apasionante. Realmente, pues yo hoy me confieso ignorante por completo con este tema del link, no es mi área. Realmente, pues siempre uno está leyendo, está revisando, pero eh, esto, como decías, se ha ido moviendo hacia el sector público, se ha ido moviendo hacia otros sitios. Ayer precisamente conversábamos con una persona, o sea, cada día antes era el proceso sobre la persona, ahora cada día es el contrario. Ahora nosotros vamos primero la persona y luego el proceso. Si la persona se siente bien, si la persona sabe lo que está haciendo, si la persona, eso que tú comentas de esas estructuras tan cerradas donde no puedo tomar una decisión hasta que el dueño de la empresa Mm. termine tomando la decisión, realmente que se convierte en un atraso. Y bueno, por acá, muchas de las personas que nos siguen, sé que algunos de ellos, por acá está Eric, una amiga, sé que algunos de las personas también se dedican, inclusive tienen sus empresas, tienen sus emprendimientos, y a pesar de que esto lo vemos a veces a nivel de plantas muy grandes, tipo Toyota, pero creo que si somos Mm. una planta pequeña, si somos un proveedor pequeño, tal vez es más fácil empezar con esa filosofía y vamos a poder entonces tener realmente el control, digamos, desde el principio. Ahora, Alfredo, una de las cosas que yo creo que están esperando muchas de las personas acá, ¿qué formación nos ofrece Link Consultora? ¿Qué nos puede ofrecer Alfredo Quito después de toda esta experiencia que tiene? ¿Y cómo te contactamos? ¿Y cómo podemos nosotros saber más acerca de este tema? Inclusive mi persona, que no sé, realmente no es a lo que me dedico y sería interesante entonces. ¿Dónde te conseguimos? ¿Cómo podemos formar parte de las formaciones que estás dictando o qué estás haciendo ahorita a nivel de formación? Sí, bueno, justo para recalcar un punto que mencionaste antes, el tema, justo lo que dices es que nuestros conceptos de todas las herramientas debemos empresas grandes, ¿no? Y nos imaginamos grandes empresas, bueno, tienen ya 100 años, ¿no? Y tienen todo montado y departamentos y gente realmente dedicado a eso.
Y de hecho, el contenido que hago yo va mucho más enfocado a pymes, a emprendedores, de hecho ese es el nicho como tal, a estudiantes en sí. Y también siempre decirles que las herramientas, por más complejas que sean, que se ven, no necesitamos que sea así, ¿no? Y más pequeña sea tu empresa y empiezas a trabajar, digamos, en ese punto, va a ser mucho más fácil que tu empresa crezca estructurada o ya vayas creciendo, ¿no? No es lo mismo empezar una empresa que tiene, no sé, 5 trabajadores que una tenga 100. Va a ser mucho más complicado, evidentemente, un cambio, la mejora, el cambio de cultura de la gente, que cuando eres pequeñito, ¿no? Eso también es muy importante. Y a veces como que les vemos muy lejanas las herramientas, pero realmente aterrizándoles ya son conceptos súper sencillos que se puede ir trabajando ya desde algo tan sencillo como levantar procesos, el orden y la limpieza, o sea, pinceladas súper básicas, pero que ya te sirven para empezar a potenciar, digamos, el, el punto. Bien, aquí sí, verás, yo creo contenido, aparte de lo que está en Instagram como tal, que entre memes, igual entre conceptos que ahora estoy de vez en cuando, sí, unas cosas así. Ujú, Hay el tema del podcast, ya vamos en el episodio 14 creo, sí, episodio ujú. 14 igual donde conversamos con gente de no solo el tema del link, ¿no? Sino además de ingeniería, de productividad, el tema de emprendimiento también, temas de calidad, temas de finanzas personales, cosas, temas de las ISOs también, por ejemplo, alguna vez conversamos con alguien. Entonces, es ir buscando ese punto, ¿no? Dar información de valor, sobre todo la experiencia de la gente y que ir aportando, ¿no? En esa parte estamos también en Spotify sobre todo, también está en YouTube y otros también están en otras, también poco a poco ir en otras plataformas. Yo como formación personal, aparte que colaboro con otras empresas aparte, digamos, también que con mis servicios, yo he creado un par de cursos, bueno, de hecho, 3 niveles en tema de Lean, desde Ujú. una introducción bastante sencilla y sobre todo lo que yo busco mucho es hablar con un lenguaje súper sencillo, ¿no? Nada de tecnicismos, nada de palabras raras, esa parte, ¿no? Porque yo comprendo que es gente que puede que no sepa de Lean, como puede ser gente que son estudiantes, ¿no? Entonces he creado cursos en esa parte que van, de hecho le he puesto nombres así también bastante simpáticos, un nivel se llama Lean Padawan, que es un inicial, digamos, súper sencillo en esa parte, de introducción, conceptos básicos, ¿no? Las primeras herramientas que puedes hacer para, digo, sentar estas bases en cualquier tipo de empresa. El siguiente nivel se llama Lean Caballero de la Noche, que ya son las primeras herramientas netamente de Lean, ¿no? Las 5S, el SMED, por ahí el BCM como tal. Igual, súper sencillo, bastante, con un lenguaje nada raro, nada técnico para que realmente se vayan y con experiencias, igual, haz de cuenta que los cursos son clases grabadas y son prácticamente como estamos hablando ahora, ¿no? Bastante informal, digamos, entre comillas, pero es Ok. realmente cosas que le Contenido de sirven, valor. ¿no? Y el último, y el último se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, el último curso es el nivel final, se llama el link, digamos, profesional como tal. Ya toco herramientas complementarias, digamos, al tema del Lean, el tema del liderazgo, por ejemplo, el tema del Kaizen, que ya son también, hay una parte bien interesante del liderazgo Lean como tal, que ya complementaría muy bien el resto, ¿no? Que son herramientas un poco más complejas. Y a ese nivel final también le he añadido un extra, digamos, que me parece importante que a veces se queda medio de aire, que es un cursito extra al tema de la gestión de inventarios. O sea, algo Ok. lo básico igual también que sirve, ¿no? Como digo, todo ese contenido está creado para estudiantes, ¿no? Como tal, ¿no? Estudiantes, gente de pymes y gente de emprendedores, ¿no? Que no tienen ni idea, digamos, a veces cómo gestionar su negocio y también vamos viendo ahí de cómo levantar un proceso, de qué indicadores puedes comenzar, todo eso ahí, pero obviamente todo englobado en la parte del link, ¿no? Esos cursos están ahí disponibles en mi Instagram, aquí en Link Consultora, hay un link ahí están todos los cursos, cómo pueden acceder, el contenido, las formas de pago, igual tarjeta de crédito, eso también todo incluye. Y son clases grabadas y de hecho el nivel 2 y 3 incluyen también asesorías, así como estamos ahora conversando tranquilamente, Perfecto. de tu emprendimiento, de tu negocio como tal, incluye un par de horas en ese sentido, ¿no? Y está toda la información disponible, igual si quieren aprender, digo, de una forma medio diferente como tal, no así ni seria, ni estructurada, así algo tan muy formal, sino más bien algo sencillo, un lenguaje simple y para que ingresen, digamos, en este mundo de Lean. Perfecto. Oye, Alfredo, de verdad que un gusto. Hasta yo realmente cada vez que me reúno con profesionales de tu nivel aprendo muchísimo y doy gracias también a las personas que se conectan por acá con nosotros y que siempre están pendientes de lo que estamos haciendo.
Sé que seguramente algunos van a estar por allí en tu cuenta visualizando estas formaciones. Pues yo creo que posteriormente también seguramente podremos hacer algún tipo de convenio y seguramente vamos a tener este tipo de formaciones. Dios mediante sea así. El tiempo en Instagram también tiene sus límites y realmente, pues Ujú. para nosotros es un gusto que nos hayas permitido estos minutos de tu agenda y de toda esa serie de actividades que estás haciendo. De nuestra parte, pues en Acadia Group, agradecido realmente, Alfredo Quito, ingeniero industrial, maestría en organización y logística y adicionalmente, pues ya todo este tiempo de experiencia en producción, en plantas y me encanta la forma en la cual presentas los conceptos, como dices, pues hay que partir de lo sencillo, hay que hablar en un lenguaje que las personas entiendan y a pesar de que tal vez tenemos bibliografías muy complicadas, personas que yo a veces digo son muy teoristas, personas que rebuscan demasiado para decir algo simple, porque tal vez pues son académicos o tal vez realmente en otras élites se maneja, o ese lenguaje es mejor visto, pero para las personas que queremos aprender, las personas que nos queremos formar, realmente debemos partir de un lenguaje sencillo y creo que así lo está haciendo Alfredo con Lean Consultora. Alfredo, de mi parte, realmente, pues, feliz noche. Gracias por ese tiempo. Te dejo, si quieres, unas palabras finales para las personas que se han conectado y, por supuesto, esto va a quedar grabado y siempre hay personas que lo miran posteriormente, antes de cerrar. No, gracias a ti por la invitación. Siempre son gustos esos espacios. A mí me encanta hablar realmente. Podría hablar 10.000 horas. Esa parte, de hecho, por eso hice el podcast, porque al final es hablar como tal. Pero me cuenta igual, yo encantado, estoy a las órdenes, a la gente que te ve, sigue en tu comunidad. Me pueden buscar como Link Consultora, tanto en Instagram como Alfrequito, digamos que también es mi cuenta personal. Y en Spotify está el podcast Escuela Link, donde hablamos así, digo, hay un episodio semanal y hablamos de temas igual de productividad, otras áreas, ¿no? Calidad como tal. Yo también aprendo un montón ahí de la gente que está conmigo. Y encantado, cualquier cosa a las órdenes y ha sido un gustazo estar aquí en estos minutos contigo. Perfecto. Bueno, buenas noches, Alfredo, de verdad que un placer. Saludos a las personas que se conectaron, algunos los conozco, Rubén, buenas noches, que están por allí está mi amiga Erika también. Y bueno, los que no conozco, igualmente, muchísimo aprecio para ellos por seguirnos y por estar con nosotros aquí. Feliz noche, te dejo, Alfredo, de verdad que gracias y un gusto por tenerte acá dentro de esos profesionales que aportan a nuestra comunidad latinoamericana y eso es lo que queremos hacer. Si crece nuestra comunidad en conocimiento, mejoran nuestros países con un enfoque diferente. Feliz noche entonces. Nos vemos. Cuídate. Buenas noches. Así es. Nos vemos.